A partir de este momento, iniciamos Principios para Vivir con la pastora Teresa Santiago. Un espacio para afianzar tu fe y ayudarte a ir a un nuevo nivel. Si deseas comunicarte con nosotros, hazlo al 561-541-8002. Con ustedes, la pastora Teresa Santiago. Bienvenidos. Nos lleva al pie. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:16, hablando sobre las escrituras. Quiero compartir contigo el tema, la confiabilidad de la Biblia. ¿Por qué debo confiar en la Biblia? 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Esto implica que Dios es la fuente y origen de todo lo que está registrado en las Escrituras. Dios, a través de su Espíritu Santo, usó autores humanos, hombres de Dios, para escribir lo que está revelado en la palabra del Señor. Entonces, cada palabra refleja los atributos de su autor. La Biblia es poderosa porque su autor es poderoso. La Biblia es inerrante porque su autor no puede errar. La Biblia es suficiente porque su autor es omnisciente. En otras palabras, todo lo sabe, todo lo conoce y sabe exactamente lo que sus hijos necesitan. Cada palabra es perfecta, cada palabra es intencional. Por lo tanto, cada palabra debe ser creída y obedecida y predicada por sus hijos. Entonces, la declaración de que las escrituras son la revelación de Dios a los seres humanos, la regla, autoridad de fe y conducta, exige que sean vistas como dignas y semejantes de obedecer. Entonces, ¿Dios proveería un instrumento defectuoso? Claro que no, porque los seres humanos, todos los hombres, nos dirigiríamos por la palabra, por algo que es perfecto. ¿Acaso no se aseguraría Dios de que esta fuente de sabiduría y conducta careciera de error alguno y que fuera plenamente confiable? Él ha inspirado a los escritores por el Espíritu Santo y en ese proceso nos ha dado textos para nuestra dirección y guía que son plenamente confiables para conducirnos a la salvación, la adoración y también el servicio a nuestro Dios. Mi amado oyente, me dirijo a ti que ya estás leyendo la palabra de Dios y mi intención con este mensaje es animarte a fortalecer tu fe en la palabra de Dios, confiar en ella, valorarla, amarla, obedecerla y basar cada uno de nuestras creencias con el fundamento bíblico. Y para aquellas personas que no leen la palabra de Dios, mi propósito es también animarles a que empiecen a leer la Biblia y que vengan a fortalecer y a descubrir su fe, o sea, la fe que Dios quiere poner en ellos y confiar en la palabra de Dios a través de estarla leyendo y conocer a Cristo como tu Salvador personal. Y así serás guiado por la palabra de Dios el resto de tu vida hasta estar en la presencia de Dios un día en el cielo. ¡Qué maravilloso pensar en esta guianza que la palabra de Dios nos da! Así es de que aprovechemos la libertad que tenemos en esta nación o en el lugar donde Dios nos ha puesto para poder acceder a la palabra y poder leerla, estudiarla, vivirla.
Recuerdo la primera vez que empecé a leer la palabra de Dios. Fue una experiencia única. Fue en el año 1979, muchos años atrás. Estando en mi país, en México, más o menos a los 8 o 9 años de edad, una de mis hermanas se entregó a Cristo aquí en los Estados Unidos y pues regresó a casa llevando la noticia de que nos llevó una Biblia. Y eso para nosotros era algo desconocido. Nos impactó tener una Biblia en casa. Yo la empecé a leer y ya había sido enseñada por mis padres bajo la tradición católica, muy diferente a lo que la Biblia enseña. La palabra de Dios es la base de la fe perfecta. Pero al tiempo de estar leyendo la Biblia, me llevó a cuestionar lo que yo estaba creyendo y miré que no tenía un fundamento bíblico. Por ejemplo, hacer grandes sacrificios. En mi pueblo había una iglesia y recuerdo que mi mamá me llevaba y pues me iba de rodillas desde afuera de la iglesia hasta entrar y llegar al altar. El propósito era ofrecer flores, ir de rodillas, hacer sacrificio para buscar el poder tener esa salvación y esa paz con Dios. Me encontraba vacía, insegura, con muchas preguntas, muy confundida, sin propósito y sin dirección en mi vida, con deseos de conocer algo más que no solamente la religión de mis padres. Aunque aclaro, y muchos sabemos que nuestros padres lo hicieron y lo hacían con toda sinceridad, pero igual ellos no conocían la palabra de Dios. Entonces, al leer la palabra, amplió y abrió mi mente, profundizó mi conocimiento en Dios y llenó el vacío de mi corazón, dándole propósito a mi vida, seguridad de comprender el camino correcto, ya que yo solo conocía una tradición y no tenía una relación personal con el Dios de amor que hoy conozco. Sí, reconocí que realmente necesitaba creer en los principios y verdades de la palabra de Dios. Verdades como el inmenso amor de Dios hacia mí, como lo dice su misma palabra, que Dios envió a su Hijo amado para sacrificarse por mí. Juan 3:16, Dios hablando, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo reconocí que sí, había pecado contra Dios y que mis sacrificios no alcanzarían a pagar la cuenta de mis muchos pecados. Necesitaba un Salvador. Entonces acepté la verdad. Acepté a Cristo como mi único Salvador personal. Pues la Biblia dice en Romanos 3:23, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Y Romanos 6:23 dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios da es vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces necesitaba urgentemente tener el perdón de mis pecados por la obra redentora de Cristo y el poder de su sangre. Efesios 1:7 dice su palabra, Dios es tan rico en gracia, en bondad, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Acepté su perdón, acepté a Jesús como mi único Salvador, experimentando su amor, su paz, su seguridad, su salvación, su justificación, como dice su palabra en Romanos 5:1. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe,
tenemos paz para con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Entonces, Dios mismo puso en mi corazón la seguridad de estar en el camino correcto al cielo y de tener la verdad y de tener la vida, la cual es Jesús. También su palabra afirma en Juan 14:6. Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, absolutamente nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Así es de que, leyendo la palabra de Dios, en mi experiencia con la Biblia, leyéndola, encontré maravillosamente y conocí el camino de la salvación y tomé la decisión de servirle a Dios por el resto de mi vida. Como les dije al principio, al leer la Biblia en casa, trajo la conversión también de mi familia a la conversión de la vida cristiana. Entonces, Jesús afirma esa convicción en el corazón cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Gloria al Señor. Muchos a los cuales les he compartido y les hemos compartido la palabra, ha venido a una transformación poderosa en sus vidas. Han entregado su corazón a Cristo y han encontrado el camino de la salvación para su vida y el propósito de caminar en esta tierra. Ese camino de salvación está abierto para toda la humanidad. Bueno, han pasado más de 35 años y sigo leyendo la Biblia. Y sigo leyendo la palabra de Dios. Pues ella es el alimento, el sustento de la vida para todo mi ser. Jesús habló en su palabra en Mateo 4:4 diciendo: las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Conozco a una persona en mi trabajo que tiene su oficina grande y tiene una biblioteca y docenas de libros están en ese librero que cubre a lo largo y ancho de esas paredes de esa habitación. Y yo le dije: entre todos estos libros que tienes, ¿está la Biblia? Y él me dijo: no. Yo le dije: entonces tu biblioteca está incompleta. Falta que tengas la Biblia para que la leas. Él dijo: oh, la Biblia, sí. Yo soy una amante de la lectura y he leído todos los libros habidos y por haber. Y también leí la Biblia, pero hace muchos años atrás. Entonces la leyó y no la volvió a leer. Bueno, se equivocó, porque la palabra de Dios, que es la Biblia, no se lee una vez y luego se guarda olvidada en un librero como se lee un libro y se guarda para no volverlo a tocar. La Biblia es vital para el ser humano, para guiar nuestro caminar todos los días y aprender de ella todos los principios y enseñanzas para saber cómo vivir esta vida y prepararnos para la eternidad. Hablando, el salmista David dijo en el Salmo 119:105, tu palabra es como una lámpara que guía mis pies. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. ¿Ves? Qué importante es tener la palabra de Dios. Qué importante es fortalecernos y amarla para que la palabra de Dios guíe nuestros pasos en este mundo y afirme nuestra fe para con el Señor. Hay una promesa en su palabra que dice, Salmos 32:8, te haré entender
y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, es demasiado importante conocer la palabra de Dios. ¿Por qué entonces debo confiar en la Biblia? Número 1, porque Dios es el autor de la Biblia. Y Él nunca miente. Número 2, porque fue inspirada por Dios, usando a hombres escogidos para escribirla. Número 3, porque la Biblia tiene poder para transformar las vidas. El impacto del poder de la palabra en los corazones es muy notable. Te saca a la libertad, te pone al conocimiento de Dios y conocer su corazón y conocer su voluntad. Hay un impacto de la palabra en el corazón humano. Te sana todas tus heridas. Te da la revelación de conocer al Dios Todopoderoso. Número 3, ¿por qué debo confiar en la Biblia? Porque la Biblia tiene poder para transformar las vidas. Número 4, porque ella nos revela el corazón y la voluntad de nuestro Dios. 5, porque ella nos guía en esta vida y ya dijimos, nos alumbra como una lámpara, alumbra nuestros pies en la oscuridad. Y porque Cristo mismo la recomendó y Él mismo ordenó que pudiéramos creer en su palabra. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que las Escrituras son el testimonio de Dios acerca de sí mismo. Y mira, como Jesús mismo dijo, nos aconsejó, escudriñar es estudiar, ir profundo, investigar qué es lo que dice la palabra. Y Jesús mismo nos aconsejó eso. ¿Por qué? Porque Él sabe que la Escritura, la Biblia, es confiable y es la luz que dio a la humanidad para guiarnos a la salvación y la vida eterna. Mi querido hermano, confiemos fuertemente en las verdades de la palabra de Dios y nunca dejemos de leer la palabra. Por más que cambien los tiempos, las circunstancias, los estados de ánimo, necesitamos vivir los principios que enseña la palabra del Señor. Y tú, mi querido amigo, que aún no estás leyendo la Biblia, te invito a que empieces ya a leerla y a aceptar en tu corazón al autor de la palabra de Dios, a Cristo mismo. Él te ayudará a entender grandes verdades de su palabra y Él se revelará a tu vida. Él te ayudará a entenderla, a comprenderla, a amarla y a obedecerla. Dirigirá tu vida. No importa lo que estés creyendo ahorita, así como crees, así como eres. No importa qué creencia tengas, en lo que creas, pero tú necesitas leer la palabra de Dios. Es para todo el mundo. Sin ella no hay esperanza. Y necesitas conocer el amor de Dios a través de ella y que Él tiene un propósito maravilloso contigo. ¿Quieres orar y decirle al Señor que en este momento te decides
aceptarlo en tu corazón como el autor de su palabra, pero como al autor de la salvación. Dile a Dios, si no le has dicho estas palabras y esta decisión en tu corazón: Señor, he conocido que necesito algo, pero no tengo dirección en mi vida. Ayúdame a conocer tu palabra, y hoy me decido a decirle a Jesús: Jesús, quiero que seas mi Salvador. Perdóname, sálvame y dame la convicción de esa salvación. Te entrego mi vida, me rindo a ti. Estoy confundido en mi mente. No sé qué creer de tanta cosa que se dice en el mundo. Ayúdame, Señor. Te entrego mi vida. Amén. Señor, gracias por mi hermano, por mi amigo, por la persona que está escuchando, que va a tener un corazón dispuesto a leer tu palabra, a ir hacia adelante confiando en tu palabra bendita, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Fortalece la fe en la palabra de Dios a todo tu pueblo. Y aquí estamos. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Has escuchado Principios para Vivir con la pastora Teresa Santiago. ¿Deseas comunicarte con nosotros? Al 561-541-8002. Hasta la próxima.